¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión, en una jornada en la cual fracasó el intento del oficialismo, fracasó el intento de La Libertad Avanza, que encabeza Gabriel Bornoroni, de sesionar y de tener una agenda con proyectos y con temas que medianamente estaban consensuados, pero también había una agenda extra por parte de lo que eran los consensos y los acuerdos en esta Cámara Baja, ¿no? Sí, Fernando. No hubo número, no estuvieron los 129 diputados y fracasó la sesión. Pensábamos que a esta hora íbamos a estar transmitiendo justamente los discursos, iba a ser un momento a esta hora, 4:30, donde empezaban las cuestiones de privilegio, los temas más escabrosos por ahí respecto a la actualidad política, algunos temas para la definición de las autoridades, de las distintas comisiones y también discusiones en torno, sobre todo, a temas políticos importantes. La posición respecto a las elecciones en Venezuela, la situación de los diputados, cada vez son más. Ahora resulta que parece que hay otro viaje, pero en este caso Campo de Mayo, en visita a genocidas detenidos, presos, condenados por delitos de lesa humanidad, que también era uno de los temas escabrosos. Y bueno, un bloque totalmente ausente, ¿no? La mayoría estaban ahí presentes, Unión por la Patria estaba en el recinto, pero no se sentó, y el no sentarse no dio quórum. Claro. Y los que estaban ausentes fueron los de Hacemos Coalición Federal. Bueno, de esto ellos marca, no bajaron nada. Esto marca también la situación por la que están atravesando las relaciones entre diferentes bloques políticos en esta Cámara de Diputados de la Nación. Esto marca también que seguramente a partir de mañana puede llegar a haber nuevas reuniones, nuevas intenciones de, mirando hacia el futuro, de buscar una fecha, un momento determinado para avanzar con un cronograma de trabajo en esta Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de 14 proyectos que tenían cierto consenso político para poder avanzar y para poder discutirse en el recinto de la Cámara de Diputados. Lo remarcó Bornoroni en el recinto, lo remarcó Martín Menem en declaraciones periodísticas, destacando que en los palcos de la Cámara de Diputados estaban las Madres del Dolor, esperando la sanción de una ley. Sí, tiene que ver con la ampliación del banco de datos genéticos, que es para agresores sexuales, la idea del gobierno y los consensos acordados en la Comisión de Legislación Penal que preside la diputada Laura Rodríguez Machado del PRO de Córdoba. Ya habían llegado a un acuerdo sobre este proyecto para incorporar otro tipo de delitos, por eso las Madres del Dolor, que representan a familiares, justamente personas del entorno familiar de víctimas de delitos muchos viales, por ejemplo, muchos delitos que tienen que ver con crímenes comunes, no específicamente con la violencia sexual, que buscan incorporar esta estrategia de dejar los datos genéticos al resguardo de la justicia a partir de un registro que hoy es de agresores sexuales, ampliarlo para que, bueno, se pueda cotejar ese ADN en caso de otros delitos que se cometan y se puedan investigar. Bueno, lo cierto es que las Madres del Dolor se retiraron del Congreso sin tener la sanción por parte de la Cámara de Diputados de este proyecto de ley. Hubo una reunión posterior al fracaso de la sesión, una vez que Martín Menem levantó la sesión por falta de quórum y que hubo un tiempo determinado para expresiones en minoría. Hubo una reunión del presidente de la Cámara con las representantes de la ONG, donde participaron también varios diputados nacionales. Hay un compromiso de los legisladores para con ellas respecto a avanzar con esta iniciativa. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reordenar la agenda del Parlamento Nacional. Sí, sin duda, porque esta sesión que fracasó por falta de quórum, una discusión reglamentaria, hubo también algunos pasajes de facturas, podríamos decir, porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, se comprometió en otras sesiones que resultaron en minoría por falta de quórum a no extender los otros 15 minutos que en general se extiende el plazo para esperar que bajen los diputados. Había dos comisiones que estaban terminando. También. Una de ellas, la de Derechos Humanos, que recibía a trabajadores de los espacios para la memoria que están siendo desfinanciados. Bueno, en ese contexto, justamente la demora de algunas presencias dificultaba los 129. 114 llegaron al máximo, digamos, en el momento de la sesión. Le faltaban unos cuantos, faltaban por lo menos 6 diputados, 5 en verdad, 15, perdón, son 129, para llegar.
Bueno, pero lo cierto es que mirando un poco hacia adelante, lo que van a tener que replantear es cómo diagraman una nueva sesión en la Cámara de Diputados. Sí. Se suman no solo los temas que estaban planteados en los 14 puntos que en un principio fueron acordados, se agregó en la agenda la declaración por Venezuela. En el medio está también una definición de la Cámara respecto a la situación de los diputados del oficialismo que viajaron a Ezeiza y se reunieron con represores en el penal federal, donde todos estaban apuntando, trabajando para poder tener una declaración por parte de la Cámara de Diputados y que posteriormente haya un trabajo un poco más intenso por parte de comisiones que podía ser o la Comisión de Asuntos Constitucionales o la Comisión de Poderes y Reglamentos para definir digamos, cuáles son los pasos a seguir respecto a esta situación planteada, ¿no? Con los diputados que viajaron. Y en el medio también se suman otras cuestiones que tienen que ver y que son anexas a la sesión de la Cámara Baja, como por ejemplo la configuración, la integración definitiva de las comisiones bicamerales, otro tema pendiente por parte de la Cámara de Diputados. Ahora un ratito vamos a seguir repasando lo que estaba previsto para hoy, no solo los temas, sino toda la discusión política que iba en torno a este debate. Hubo sesión en minoría, esto quiere decir que hubo expresiones posibles por parte de los diputados, pero luego de presentar cómo está el clima a esta hora, fuera del Congreso, ¿no? Porque dentro del Congreso está todo frío y helado, no quedó nadie, después de esta sesión que no se pudo concretar. Bueno, ahí estamos, en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados, una temperatura agradable, día parcialmente nublado, pero si uno lo compara en parte con lo que fueron las primeras horas del día de hoy, ahí tenemos ya, hubo temprano el día nublado, con alguna llovizna, con 14 grados de máxima y 8 grados de mínima. Mañana, ¿qué es lo que se espera? Que baje la temperatura. 9 grados para mañana de máxima, 5 grados de mínima. Y posteriormente el viernes ya estaría asomando ahí levemente el sol como para calentar un poquito y la temperatura llevarla a 11 grados. Tampoco va a ser una temperatura muy cálida en la ciudad de Buenos Aires, pero lo cierto es que esperemos que ese sol que empieza a asomarse el día viernes termine de asomar sábado y domingo. Le damos la bienvenida a nuestros colegas el día de hoy. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, Ama, un placer saludarte a vos, a Fer y a Meli. Y bueno, con esta sorpresiva sesión que ha tenido que ser levantada por el presidente Martín Menem, por la falta del quórum que se esperaba, por lo menos en la previa, que sea una sesión normal, con los diputados sentados en sus bancas, que sabíamos que iba a tener esta extensión, se hablaban de más de 20 horas de duración, sobre todo también teniendo en cuenta por todas las cuestiones de privilegio que había, pero también al mismo tiempo nos tocó vivir con ustedes en la previa la presencia o la salida en realidad de la reunión de labor parlamentaria de Miguel Ángel Pichetto un tiempo antes de que finalice la misma. Y no se lo notaba con un ímpetu, con una intención o con un mensaje de nosotros no vamos a dar quórum. La realidad es que por eso también ha sido un tanto sorpresiva esta falta de hacemos coalición federal en el recinto. Pero bueno, como ustedes dijeron, hay que ver cómo se reorganiza la agenda de la Cámara de Diputados pensando en una próxima sesión, porque mañana habrá actividad de comisiones y también lo hubo en estos días, así que vamos a estar repasando un tema tan importante como es el voto de los argentinos en el exterior. Muy bien, señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola, Buenas ¿cómo tardes. están, compañeros? Buenas tardes. Sí, veremos cómo sigue, ¿no? Tanto el oficialismo, después de esta sorpresiva, como decía Gonza, ausencia del bloque de Miguel Ángel Pichetto, que es uno de los bloques dialoguistas, ¿no? Que conversa todo el tiempo con el oficialismo. Y bueno, de alguna manera hoy demostró que es clave a la hora del quórum. Y también en los días posteriores, ¿no? ¿Qué novedades tenemos? Porque bueno, es idea de La Libertad Avanza, por supuesto, volver a convocar a una sesión con este temario. Pero también tenemos otras cuestiones en agenda, como lo que tiene que ver con la designación de los auditores para la Auditoría General de la Nación. Veremos ahí si hay algún bloque de la oposición que también plantea una sesión.
y bueno, por delante podría haber alguna que otra sorpresa con otro pedido. Eso también tiene que ver con un poco lo que desató en algún sentido esta decisión de Hacemos Coalición Federal. En el comunicado que difundieron, más allá de lo que todos pudimos recuperar después de la sesión muy rápidamente con los diputados que quedaban, tiene que ver específicamente con lo que manifiestan en el comunicado, que no se han confirmado, no se han dado positivamente los acuerdos que los acuerdos que se habían alcanzado, ¿no? En algún momento ponen en duda estas prácticas y piden justamente que los acuerdos a los que se llega en la discusión política se vean luego reflejados en el debate parlamentario. Eso como argumento, por lo menos. Y hay una digamos, una frase en el texto de Hacemos Coalición Federal que tiene que ver con la convocatoria nuevamente a tener sesiones ordinarias en el Congreso, que no sean sesiones extraordinarias. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la sesión del día de hoy. Hasta ese momento todavía no había caído la sesión, había expresiones de los diferentes bloques, de los diferentes diputados, lo veíamos a Bornoroni, la vemos a Paula Penaca. ¿Y qué es lo que está pidiendo en definitiva también? Ahí está Nicolás del Caño. Estas son un poco las expresiones, no de minoría, pero sí las argumentaciones antes de que se levante la sesión. Exactamente, en plena sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, y ahí está el presidente de la Cámara, Martín Menem, indicando, mostrando el tablero, que no había quórum. Entonces ahí es donde toma la decisión de levantar la sesión. Pero ¿qué es lo que pide el bloque de Hacemos Coalición Federal? Que desde el radicalismo también lo viene planteando el propio diputado nacional Julio Cobos, que es volver a sesiones ordinarias. ¿Esto qué quiere decir? Que no sean convocatorias extraordinarias, prolongadas en el tiempo, sino ordinarias todos los miércoles. Claro, que la extraordinaria en definitiva es por el pedido exclusivamente de alguno de los bloques el tema de agenda que convoca. Claro, en cambio, en una sesión ordinaria donde se pueda ampliar la agenda parlamentaria, la agenda a discutir en el recinto, y programando sesiones ordinarias todos los miércoles, se pueden programar no solo la cantidad de temas a discutir, sino también la duración de las sesiones. A veces se acumulan temas y llevan a las sesiones que estén 24 horas los legisladores sesionando de manera contranatural, porque me parece que lo importante para los diputados y para los senadores es también sumarle otros de los temas, que son los tiempos, la duración de las discusiones, para que no solo los diputados sigan atentamente la sesión, sino también para que el público siga la sesión. Bueno, fíjate que ahí aparecía en imagen Fernando Carvajal, que fue básicamente uno de los que alzó la voz en nombre de la Unión Cívica Radical y quiso mencionar esto, Fer, que vos mencionás, de la posibilidad de empezar a legislar, empezar a tener estas sesiones ordinarias. Bueno, el propio Miguel Ángel Pichetto lo había mencionado en off, básicamente, recordando un poco lo que tal vez te ha tocado cubrir, por ejemplo, en algunas ocasiones, que era todos los miércoles sesionar. Digo, claro, que te ha tocado a vos tal vez, a Aman, a Yo Meli. cuando empecé a trabajar acá pasaba eso. Claro. Pero hace años que no pasa. Hace mucho que no pasa. Y hacía referencia un poco a esto también, no de manera directa, pero sí Germán Martínez en un momento, el presidente del bloque de la Unión por la Patria, lo que decía era básicamente que estarían buenos hacer acuerdos, que los acuerdos te llevan a tener el quórum, a no llevar sorpresas como la que sucedieron hoy, pero sí tener una agenda más amplia, la oportunidad a otros bloques de poder tratar proyectos propios. Claro. Exactamente, eso último que dice Gonza es parte de lo que hoy circulaba, ¿no? Por los pasillos un poco, de cara a esta segunda parte del año, una primera parte del año donde, bueno, la oposición de la lobista estuvo ahí trabajando fuertemente, acompañando al gobierno en sus objetivos principales, que eran la ley de bases y el paquete fiscal. Pero bueno, comenzado un segundo semestre en el cual quieren tener de alguna manera lugar en la agenda, no ser llevados de las narices, así graficaba uno de los legisladores en el día de hoy justamente esta situación. Y bueno, también contemplar esto que decía Gonza, proyectos de otros bloques
que quizás no tienen mayores reparos, en los que hay consenso, que no sea siempre una agenda oficialista la que se trate. E incluso te digo más, dentro de la oposición dialoguista también hay algunas voces que miran críticamente esta situación de, bueno, oficialismo y oposición dialoguista acordando el funcionamiento o en definitiva los temas de la Cámara y no convocando a Unión por la Patria, que si bien uno sabe que va a votar en contra claro, de los proyectos del oficialismo, es el bloque más numeroso, son 99 diputados. Y en la convivencia a lo que hace de la Casa y de la Cámara, bueno, eso también es un punto que hoy resaltaban. Y tiene que ver con esto que decías, Meli, respecto al número de cada bloque, definiciones importantes con respecto a los auditores de la Auditoría General de la Nación, que es lo que veníamos conversando también, ¿no? Es parte de lo que está aquí y también de las definiciones de autoridades de las comisiones bicamerales que no se están constituyendo, que no se están conformando, que para, bueno, el oficialismo eso es una posición de ventaja, ¿no? Porque hay temas que no se pueden discutir, claro, porque no obvio. se conforman las comisiones, y por otro lado, los sectores que están más afines al oficialismo, también sus proyectos pueden llegar al recinto, como puede pasar la semana próxima con la esencialidad de la educación. El resto de los otros bloques que son dialoguistas se quedan muy por detrás, ¿no? Pareciera que hubiera preferencias por algunos bloques que están muy cerca del oficialismo. En la tarde de hoy va a ser giradas 2 notas firmadas por los presidentes de los bloques de la Unión Cívica Radical. Rodrigo de Loredo, desde Diputados, y Eduardo Vichy, desde el Senado. Ajá. Le van a girar una nota a Martín Menem y una nota a Victoria Villarruel, presidentes de Diputados y del Senado, solicitándole que rápidamente conformen las comisiones bicamerales del Congreso Nacional. No solo la de inteligencia, sino también está la comisión bicameral de revisora de cuentas. Sí, por ejemplo, también está la comisión bicameral de seguimiento de algunas leyes, como la de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que tiene que definir las autoridades de la Defensoría del Público, que ya en diciembre terminó el mandato de Miriam Lewin, y también de las autoridades que conforman, por ejemplo, Radio y Televisión Argentina, que son designadas desde esta bicameral. Ejemplos de unas que son estructurales, como la revisora de cuentas, que es una de las comisiones estructurales, igual que la de inteligencia, que también es estructural, y por otro lado otras que son menos estructurales, como la de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, incluso también las que tienen los controles sobre el servicio penitenciario, sobre algunos otros organismos que tienen que vigilar desde el Congreso su funcionamiento y designar directores, sobre todo. Y una comisión sumamente importante, bicameral, que digamos que renace, porque había sido... permanecía prácticamente inerte desde hace muchos años, que es la Comisión Bicameral de Privatizaciones. Exacto, que ya con la ley base reglamentaria tiene que funcionar. A partir de ahora ya estamos leyendo declaraciones del ministro del área, del ministro de Desregulación, que es Sturzenegger, Federico Sturzenegger, donde habla de implementar, y esta misma semana se conoció el decreto reglamentario por lo menos de los que son los primeros artículos de la ley base, que tiene que ver con la reglamentación de cómo llevar adelante la reestructuración del Estado y la privatización de las empresas que el gobierno, el Congreso terminó autorizando ese proceso de privatización. Falta conformar esa comisión, una de las comisiones centrales. ¿Cómo vas viendo que se pueda llegar a conformar? Esto es parte de las discusiones que tienen hoy políticas por fuera de la agenda parlamentaria, digamos. Bueno, así es. Uno de los conflictos que había suscitado primero en respecto de la Comisión Bicameral de Inteligencia, por ejemplo, era que, conflictos. Uno de los datos primero, ¿no? Que en el Senado los integrantes designados por la vicepresidenta Victoria Villarruel, entre ellos no había ninguno del oficialismo. Y este año la presidencia de esa bicameral corresponde al oficialismo y al Senado. Claro. Al oficialismo, bueno, generalmente porque es uso y costumbre que se dé ese lugar, pero corresponde al Senado este año. Después se demoraron los nombres y una vez que estuvieron por parte de la Cámara de Diputados, sabemos del conflicto que allí se armó, que es uno de los trasfondos
de la gota que hizo rebalsar el vaso, podríamos decir, A ver. en el día de hoy, cuando, bueno, se había prometido allí un lugar para Emilio Monzó del Claro. bloque de Pichetto y eso finalmente no sucedió, ¿no? Porque ante la ausencia de oficialistas por parte del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, bueno, consideró que tenía que haber por lo menos al menos 2 diputados de La Libertad Avanza en esa bicameral. Que son la segunda minoría acá. Claro. A partir de eso, bueno, quedó ahí nuevamente trabada, pero con los decretos que salieron referidos a la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, ahora obviamente que hay un reclamo porque se conforme urgente, ¿no? Veremos qué es lo que sucede en medio de esta nueva tensión que surge. Mientras tanto, estas comisiones bicamerales continúan con las autoridades que estaban designadas de la periodo anterior, porque si bien tienen que nombrarse los nuevos integrantes y nombrarse las nuevas autoridades, mientras tanto siguen trabajando porque hay elementos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Tiene que ver con el proceso de los decretos de necesidad y urgencia para la nueva Secretaría de Inteligencia, por un lado, pero también lo que tiene que ver con cuáles van a ser las tareas de la auditoría, ¿no? ¿A qué se va a dedicar a auditar de la gestión anterior? Porque la auditoría lo que hace es cada año presentar un plan de análisis de las cuentas públicas sobre la ejecución presupuestaria, ¿no? Y eso lo tiene que dirigir un equipo, en definitiva. Exactamente. Bueno, ahí es donde van a tener que resolver rápidamente. Me parece que se van a tener que poner de acuerdo los diferentes sectores políticos para normalizar esta situación que se da en la Cámara de Diputados de la Nación. La integración de las comisiones por un lado, la agenda parlamentaria, a ver de qué manera se van a ir llevando adelante las diferentes sesiones en la Cámara de Diputados, si se establece una convocatoria a sesiones ordinarias, como están pidiendo varios sectores políticos en esta Cámara de Diputados de la Nación, y en parte y en pos del consenso y de los acuerdos políticos me parece que sería lógico que empiecen a trabajar en ese sentido. Y sobre todo porque el 15 de septiembre, como decimos siempre, Exacto. viene el presupuesto y ahí va a haber una discusión muy compleja que va a correr todo otro tema de la centralidad, sobre todo en diputados, que es donde comienza esta discusión, porque así lo establece la Constitución Nacional, que todo lo que tenga que ver con movimientos legislativos vinculados al impositivo tiene que ingresar por la Cámara de Diputados. Sí. Es verdad, el Senado también comparte una etapa de análisis en conjunto y se intenta que cuando llegue al Senado todas las modificaciones ya hayan sido incorporadas. Pero si no se resuelven el próximo mes, los próximos 30 días, bueno, se les va a comer la dinámica también de debate parlamentario, nada más y nada menos que el presupuesto nacional, el primero de la era Milei. Sí. Habrá que ver cómo resuelven también el tema de los auditores generales de la Nación. ¿Por qué? Porque finalmente se postergaron los tiempos. Recordemos que en abril vencieron los mandatos de los representantes de la Cámara de Diputados. Estamos en agosto. Pasaron ya varias semanas entre el fin de esos mandatos a la fecha que estamos al día de hoy. Ahora, en el medio, en un principio, son 3 bancas las que hay que ocupar. En principio había 3 candidatos para 3 bancas. Pero en las últimas semanas surgió la intención del oficialismo también de tener una banca en la Auditoría General de la Nación. Con toda lógica, porque es, en definitiva, el segundo bloque en esta Cámara de Diputados. Y por lo tanto, también está en el derecho de reclamar un lugar. El problema es que ahora hay 4 candidatos para 3 bancas. Y ahí es donde veremos de qué manera Martín Menem, desde el punto de vista político, logra los entendimientos para poder normalizar esa situación, designar a los auditores generales de la Nación y que esas designaciones no generen ruido hacia adentro de la Cámara de Diputados en su normal funcionamiento. Quiero que nadie es sensible para que luego en el quórum no haya, como hoy, alguna sorpresa. Exactamente. Sí, y además que quedará para la próxima sesión lo que es la sustitución dentro del cuerpo de la Cámara y del bloque de la Unión Cívica Radical, lo que fue la partida del bloque para asumir como ministro de Seguridad en la provincia de Corrientes de Alfredo Vallejos. Y la asunción de Federico Turnier, que viene del partido ELI, que si mal no recuerdo es de Elaboración Liberal, y que estará dentro del bloque de la Unión Cívica. Claro, porque entró por esa boleta, está en reemplazo de alguien que está de esa boleta, exactamente.
Y cambios también dentro de lo que son las autoridades de la Cámara. Sí. Está pendiente, ¿no? Sí, también. La renuncia del parlamentario. del secretario parlamentario y que iría el doctor Gustavo Pagán. Sí, Pagán, sí, Adrián Pagán, que Adrián ha sido Pagán, muchos Adrián Pagán. años Ahí. director de la Comisión de Presupuesto, uno de los más expertos en la Cámara de Diputados, por lo menos en los últimos 20, 30 años, en cuestiones presupuestarias. Claro. Así que es importante también, porque es alguien que viene de acá de la experiencia y de la formación propia parlamentaria. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí en Pasos Perdidos para regresar y seguir hablando de estos Y temas. sí, Es la agenda. Es así. Pausa, esto es DTV, estamos en Pasos Perdidos y regresamos enseguida. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión. Amanda, ya tenemos invitados. Sí, estamos aquí con uno de los diputados del radicalismo, Pablo Servi, de la provincia de Neuquén. ¿Cómo anda? Bienvenido, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, por... Bueno, sesión corta, 8 minutos duró. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo viviste desde adentro? Sí, en principio nosotros yendo a una sesión que entendíamos que se iba a desarrollar normalmente, inclusive con una previsión de arriba de 20, 21 horas de duración por los temas que se iban a tratar y algunas cuestiones como lo de Venezuela y algunas cuestiones que iban a aparecer que pintaban para que se alargue, pero bueno, sorprendido porque no hubo quórum, ¿no? No bajó Unión por la Patria, o algunos estaban pero no se sentaron, entonces no dan quórum. Y después sobre todo faltaba lo que hace el bloque del centro, ¿no? Hacemos Coalición Federal, una parte del centro y bueno, y algunos en los distintos bloques había gente de viaje, algunas cuestiones, así que eso hizo que no tuvieran quórum. ¿Lo sorprendió la ausencia del bloque de Miguel Pichetto? Sí, sobre todo porque no se había anticipado que pudieran llegar a faltar o que estuvieran con algún planteo de no participar, así que en ese sentido la verdad que nos sorprendió porque habían estado en labor discutiendo inclusive de cómo iba a ser la dinámica, se había acordado el tema del banco de datos genéticos, que es un tema importante, es uno de los organismos que se preservó, que siga funcionando y se le estaba dando una utilidad nueva, digamos, ¿no? Para lo que hace a los delitos sexuales, poder tener un banco que pueda ayudar en este tipo de casos. De hecho, estaban presentes las Madres del Dolor, que vinieron de distintas partes del país, y entiendo que se había acordado que tratarlo primero, justamente por respeto a aquellos que venían de visita, y la verdad que nos sorprendió esto. Y preguntarte qué pensás que sucedió respecto a todo esto, porque los temas estaban acordados. Es verdad que se iba a poner bastante picante la sesión porque por un lado estaba lo de Venezuela, estaba también la visita de los diputados libertarios a los represores en Ezeiza, estaba también la situación de la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. Había temas que en las cuestiones de privilegio iban a aflorar sin duda porque es la coyuntura. ¿Pensás que eso fue lo que generó algún tipo de decisión de los otros bloques? ¿Hablaste con alguien de Hacemos Coalición? En principio lo que vimos es una nota, ¿no? Que en ese sentido que dirigió el bloque Hacemos Coalición Federal, de justamente de no querer ser parte, decía, de esta polarización, estos temas tan que iban a poner tanto la grieta de un lado como el otro, exponer mucho la grieta. Sí, dicen que no quieren estar en el medio. El comunicado oficial habrá que ver después, creo que con el tiempo y con las discusiones que se den de cuáles son las razones reales, pero por lo pronto, como decía antes, ¿no? Un tema que era importante como era el banco de datos genéticos, de preservarlo, de hecho, porque también por parte del radicalismo fue creado en el gobierno de Raúl Alfonsín, y un banco de datos que sirvió para otros casos, ¿no? Y ahora poder darle una nueva función creo que es más que importante.
los temas de alguna manera, no había planteos complejos con los temas que se iban a tratar. Sí, seguramente iba a estar esto de la visita a los represores por parte de miembros de la Libertad ¿Y cuál es tu Avanza, posición? como el tema de la... Porque se planteaba hacer una comisión de investigación, se planteaba la Libertad Avanza, planteaba hacer una comunicación de repudio en algún sentido. ¿Cómo lo ves vos o el radicalismo? Que discutieron ayer también en la reunión de bloque. En principio, bueno, es justamente una discusión. Entendemos que fue algo que no debe dejarse pasar de alguna manera, hay que hacer un llamado de atención, pero justamente está contemplado que sea la comisión específica que lo trate y de alguna manera dictamine. Entonces, un poco la postura nuestra era justamente que se decidiera, que se evalúe dentro de la comisión. No crear una comisión nueva, sino creo que la comisión Peticiones, podría decir. No, reglamento por un lado o asuntos constitucionales. No, que vaya a asuntos constitucionales, básicamente era la idea, y que ahí dentro de esa comisión se dé la discusión. Que creo que igualmente ahora, si no habiéndose hecho la sesión, también lo podría tomar la comisión y tratarlo. Entonces, un poco la decisión del bloque era que en ese ámbito que están representados también de todos los distintos sectores políticos proporcionalmente que integran la Cámara, así que de alguna manera poder dar la discusión ahí. Entendemos, como decía, que es algo grave lo que pasó, ¿no? Este tipo están condenados, digamos, es una señal muy mala hacia la sociedad y sobre todo lo que ha vivido la Argentina. Y también lo que veíamos que dentro de los que fueron hay como distintos grados de responsabilidad, ¿no? Que de alguna manera también, por eso que en esta comisión que se discuta eso y de alguna manera se tomen las medidas correspondientes. ¿Pensás que tiene que haber algún tipo de sanción o con un pronunciamiento es suficiente? Yo creo que hay que hacer un llamado de atención, ¿no? Eso lo determinarán las comisiones, aquellos que tienen experiencia en el tema, pero no hay que dejarlo pasar y no normalizar este tipo de cosas, ¿no? Claro. De alguna manera. No acompañar lo que sería ni siquiera no crear una comisión investigadora, no expulsarlos como plantean, por ejemplo, el proyecto de Gisela Marciota. Sí, entiendo que llegar a la expulsión ha sido en casos muy graves y también podría generar algún tipo de precedente. El tema también de crear una comisión también sería generar un precedente que a futuro puede ser utilizado en otro sentido, ¿no? Entonces, el que se trate dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y que de alguna manera se fije algún tipo de sanción o lo que corresponda, pero como decía, no debería ser. Y sobre todo, que fue una visita oficial, ¿no? Utilizando vehículos del Congreso y de alguna manera en un contexto de alguna manera que le da un halo de oficialidad a lo que se hizo, ¿no? Te quería preguntar porque también sos parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hubo en estos días dos temas muy importantes. Por un lado, la declaración, el proyecto de declaración por las elecciones en Venezuela, tu mirada, tu perspectiva sobre eso. Y por otro lado, también la posibilidad de ampliar la modalidad de voto para los ciudadanos que viven en el exterior. ¿Cómo vas viendo esas discusiones? En principio, bueno, el caso de Venezuela se logró sacar dictamen, digamos, ¿no? No hubo acompañamiento de Unión por la Patria, pero sí de alguna manera de cuestionar la votación o la falta de resultados, que no se estén mostrando las actas. Y sobre todo se planteó que hay un fraude en el sentido de que no ha habido posibilidad, o sea, no se ha garantizado la posibilidad de participación de los candidatos opositores, porque se han puesto un montón de trabas, y estas irregularidades que están pasando ahora, de no poder contar con las actas con la información legal, con la información legal, y que se ha manifestado inclusive hasta la propia expresidenta en ese sentido de que si dicen que es un proceso que están y que se dan por ganadores, que fue hecho correctamente, que muestren las actas, ¿no? Debería ser lo mínimo. En ese sentido, estaba para tratar hoy justamente este dictamen, no se llegó a tratar, pero esto es lo que salió de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y también ayer se trabajó en conjunto con Asuntos Constitucionales el voto en el exterior, el voto por correo, ¿no? Sí, que eso amplía la posibilidad, porque hoy se vota en los consulados, digamos. Sí, aquellos que están lejos de los consulados o que hay veces que hay limitantes físicas de tiempo por la cantidad de votantes y las mesas y la capacidad de fiscalización. Entonces la posibilidad, como se hace con otros, aquellos que tienen ciudadanía italiana o española, reciben también cuando hay una votación los sobres y la posibilidad de votar, que también si se vota con un sistema de boleta única, claro, es también
parejo o está garantizada cierta transparencia o posibilidad de participación de todos los actores. Sí. Ahí lo que hubo un dictamen de mayoría de alguna manera, acompañado por el oficialismo y los sectores dialoguistas, ¿no? Normalmente, pero con alguna disidencia en cuanto de incorporar, así como ahí en las elecciones existen las PASO también, previo a una elección, de que también esté la instancia de las PASO dentro de la posibilidad de votación, sobre todo viendo que en las presidenciales ha habido, ya el resultado de las PASO marca mucho la tendencia. Sí, claro. ¿no? Entonces, Hablando de las PASO, ¿no hubo todavía ninguna novedad respecto a el proyecto del Ejecutivo, el proyecto del gobierno de Javier Milei respecto a la reforma política? Si va a ser con paso, si va a ser sin paso. Hubo sí una primera reunión que tuvieron ustedes, los sectores dialoguistas, con el gobierno. Hubo reunión en Casa de Gobierno, que estuvo Rodrigo de Loredo con el jefe de gabinete, autoridades del Ministerio y de la Jefatura de Gabinete vinieron aquí a la Cámara de Diputados, y ustedes le plantearon que no iban a aceptar, digamos, dejar de lado las PASO, que se podrían modificar, pero desde esa fecha a hoy no hay ninguna novedad. Claro, como bien decías, lo que hubo es una reunión de los jefes de bloque con el Ejecutivo, donde se planteó la idea del Ejecutivo de modificar la ley electoral. Y básicamente de las PASO lo que aducen es el costo, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que en los esquemas que se han dado últimamente, que sean colisiones de gobierno, ¿no? Porque inclusive la Libertad Avanza llega con un armado de varios partidos, y entiendo que en las próximas elecciones también tendrá que construir alianzas. Las PASO sirve de alguna manera para poder ordenar estas alianzas. Habría que contemplar, a veces cuando no hay o no se presentan distintas opciones, por ahí se podría tener una posibilidad de suspenderlas en algunos casos, ¿no? Pero entendemos que es una forma de ordenar y de alguna manera también garantizar la participación, sino el que tiene el dinero tiene las posibilidades, pone los candidatos y se le dificulta al resto dentro de una coalición también cómo integrarla. En ese sentido, si el problema es el costo, lo que planteamos haciéndolo con boleta única, se reduciría muchísimo el costo, y el costo ambiental sobre todo, ¿no? Que es un tema que hoy hay que empezar a ver, o se empieza a ver no solamente en distintas actividades privadas, sino también en las cuestiones que hacen al Estado. Creo que entendemos que hay que empezar a ver esta cuestión del costo ambiental, ¿no? El balance ambiental, o de lo que genera esta cantidad de papel que se hace para una elección. Despapelización. Bueno, gracias, diputado, por este ratito. A ver qué pasa ahí en el Senado con boleta única. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. No, Pablo Servi. sí. Ahí No, está. justo. El diputado Pablo Servi, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Neuquén. Y ahí tenemos las imágenes de la sesión, lo que dejó la sesión en el día de hoy. Corta sesión. 7 minutos duró. Claro, esperando, en definitiva, que se constituya el número, ¿no? Que se constituyan los 129 diputados. Hubo también una discusión respecto al tiempo, ¿no? Porque reglamentariamente son media hora, son 30 minutos. La sesión estaba convocada a las 12, pero se prorrogó 15 minutos más, se postergó mínimamente para que, porque también es verdad, estaba habiendo 2 comisiones que estaban terminando, la reunión de labor que empezó a las 10 de la mañana, un poquito pasadas las 10, terminó a las 12 del mediodía, y por eso se tuvo ese margen de 15 minutos de tolerancia. Cuando se cumplió esa media hora, menos cuarto, el diputado Cristian Ritondo del PRO pidió una prórroga, y ahí vemos justamente Paula Penaca, secretaria parlamentaria del Bloque Unión por la Patria, al igual que la diputada Cecilia Moró, que también pidieron la palabra, hicieron una referencia a que en otras sesiones que resultaron en minoría, que habían solicitado el tiempo, el propio presidente Martín Menem había advertido que él se iba a ocupar en su presidencia de la Cámara de cumplir a rajatabla el reglamento, ¿no? Y eso ahora le jugó un poco en contra, ¿no? Porque pidieron 15 minutos más, le dijeron, bueno, no, si no se dio en otro momento, tampoco se tendrá que dar ahora. Tampoco estaban los números para esos 15 minutos. No sé cuántos diputados llegaban. Pero lo cierto es que si hubiese existido la sesión, había ya un temario para discutir. Sí. Dentro de un temario
que con algunas modificaciones que habían planteado algunos bloques y demás, pero lo cierto es que hubiese sido una sesión medianamente ordenada, sin contar con todo aquello que hubiese generado las cuestiones de privilegio por todo lo que hablamos anteriormente. Pero Meli, uno de los temas que estaba previsto tenía que ver con la ley de armas. Así es, era uno de los dos temas referidos a seguridad. Sí. Recordemos que estuvieron, como ustedes bien contaban, representantes de Madres del Dolor en el recinto, porque se iba a tratar el proyecto de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Pero por otro lado también había un proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo y que seguramente en una próxima sesión, obviamente este temario sea puesto a consideración y también busque aprobarse, que tiene que ver con la regularización de la tenencia de armas y la prórroga del programa de entrega voluntaria. Tiene dos patas, digamos, esta iniciativa que, como decimos, fue enviada por el Poder Ejecutivo. Y bueno, por un lado, lo que busca justamente es esto, ¿no? Regular las armas de aquellas personas que hoy por hoy las tengan en una situación irregular, es decir, no tengan la tenencia correspondiente. Y para esto habrá un plazo de 360 días, ¿no? Un poquito menos de un año. Se inscribe en un programa que ya existe, ¿no? Que había vencido su plazo. Claro, no. Este es por un lado la regularización, el plan de regularización. Pero ahora sí, vamos a... Porque esto es para quien ya posee armas y, bueno, tiene que de alguna manera efectivamente tener la tenencia, el registro, ¿no? Y por el otro lado, bueno, esto es justamente para quienes no las tengan autorizadas, que van a tener que presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC. Su titular estuvo aquí en la Cámara de Diputados cuando este proyecto se debatió en comisiones. Desde este organismo, bueno, también van a tener que hacer de alguna manera una campaña intensa a través, se verá en la reglamentación, de los medios, de diferentes publicaciones que se hagan también en diarios y en los medios audiovisuales, de una campaña de difusión sobre, bueno, esta situación que de alguna manera son personas que quizás sí tienen todas las condiciones como para poder tener la tenencia, pero hoy por hoy están en una situación irregular. Y por el otro lado, sí, Amanda, lo que vos decías es la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, una entrega que se hace de manera justamente voluntaria y anónima a cambio de un incentivo. Este incentivo no está plasmado en un artículo de este proyecto de ley, sino que, bueno, lo recalca en los fundamentos del proyecto cuando lo envía el gobierno, pero bueno, de alguna manera es algo que se dispone luego en la reglamentación, ¿no? Ese incentivo es un incentivo económico. Exactamente, es un incentivo económico por ir y justamente, bueno, llevar un arma para destruir, digamos. Exactamente, sí, para su destrucción. La última prórroga de este programa había sido en septiembre de 2022. Es un programa que desde 2007 está puesto en marcha y, bueno, cada un determinado plazo de tiempo se vuelve a establecer su prórroga. La extensión, esta nueva que se propone, va del 1 de enero de 2024, es decir, sería retroactivo porque justamente la última prórroga que se había sancionado en septiembre de 2022 estaba establecida, claro, hasta el 31 de diciembre de 2023. Con esta nueva prórroga que se propone, estaríamos desde el 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027. Habría tiempo para, bueno, de alguna manera acceder justamente a este desarme. Lo que dice el Poder Ejecutivo es que un sinnúmero significativo de armas carecen de registración y que se estima que en la actualidad hay 800.000 que están en una situación irregular. No habla aquí solo, como decimos, de las que están en manos de personas que sí pueden tener la tenencia y tienen el trámite de alguna manera vencido, sino de armas que están circulando y que
no tendrían que estar justamente en manos de quien las poseen. Así que este es el proyecto del Poder Ejecutivo, como decimos, que plantea estos dos aspectos. Veremos si en una próxima sesión se trata. Es un tema recurrente, ¿no? Y la discusión también que se da en torno siempre, porque, bueno, se vuelve a discutir, lo volvemos a extender, ¿no? Lo volvemos a extender. Sí, hace un año se planteó la posibilidad que no tenga plazos, que sea un programa permanente, claro, porque se entendía que había una política de Estado, ya que gobiernos de distintos signos políticos habían prorrogado en el mismo sentido la iniciativa. Sí, así es. Es más, de hecho, esto es un mensaje también, ¿no? Lo que hace el gobierno de Javier Milei. Recordemos que en la antesala, ¿no? de que la Libertad Avanza ganara, bueno, hubo también toda una discusión respecto al uso de armas, hubo declaraciones, definiciones sobre esto de Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad, del propio presidente Javier Milei. Y bueno, ahora con este proyecto también, ¿no? Es un mensaje porque lo prorrogan durante todo el mandato, ¿no? Del gobierno. De alguna manera mostrando estar a favor igualmente de... La política de desarme, sobre todo. Más allá de que la regularización de las armas tiene que ver con plazos que se fueron ampliando, porque da un plazo de casi un año para que esto se pueda tramitar y todo eso. Por otro lado, la política de destrucción de armas, hemos visto en distintas etapas, en distintos gobiernos, ese momento donde quien ocupa la cartera de seguridad hace justamente la destrucción de esas armas que son muy dañinas, porque a veces son herencias, porque a veces son armas que aparecen también en las viviendas a partir de mudanzas, de personas que se reconstituyen en algunas otras familias y a partir de eso no necesariamente las están utilizando, las guardan para algo y no saben qué hacer, las guardan de recuerdo. O no saben muy bien cómo destruirla, porque la puedes tirar al tacho basura en definitiva y tenés como un ancla ahí, un plomo que tenés que definir en algún momento. Exactamente. Por eso se hace sirve. Claro, y se hace un incentivo para eso también, ¿no? Para que sea una propuesta. Recuerdo que en algún momento cuando se discutía esto se planteaba, bueno, mucho en las organizaciones comunitarias se accede a esta información y no se sabe muy bien qué hacer para orientar también a la sociedad sobre cómo poder facilitar la destrucción de armas y que no circulen tantas armas ilegales, sobre todo. Ahora, un programa que se creó en el año 2007 y al año 2024 se sigue pensando en prorrogarlo, quiere decir que está dando resultados. Sí, totalmente. ¿No? Claro, sí. a 2027, que es lo que propone este proyecto, se iría a 20 años. Claro. Exacto, sí, totalmente. Sí, lo que evita, estaba pensando en voz baja interna, para evaluar esta situación que hablaba Aman, ¿no? Por ejemplo, lo que significa un arma por herencia o sin saber que es heredada por algún familiar que ya ha fallecido y que la tenía y que nunca capaz que lo contó. Y ahí, ante la entrega voluntaria, vos podés evitar muchas situaciones. Primero, al encontrarla, una situación de una utilización incorrecta de la misma. La posibilidad de que menores de edad, niños hasta de muy corta edad, puedan llegar a encontrarla por esa casualidad y lo que puede llegar a generar esa situación. Digo, hay muchas. Al mismo tiempo, ¿cómo puede suceder que alguna persona que intenta robar una propiedad se encuentra con la misma, sigue delinquiendo con la misma? Es decir, a ver, ahí tendríamos un caso doble, pero digo, se pueden evitar muchas situaciones y es un poco lo que dice Aman de la circulación de tantas armas, que no es algo positivo. Y además, Meli, 800.000 que estarían en situación irregular. Son muchísimas también para tener una dimensión. Si bien Argentina no es un país que tenga muchas armas, ni legales ni ilegales en circulación, que haya tantas sin ningún tipo de registro ni control, también pone en riesgo a todo el mundo, ¿no? Bueno, ahí es donde hay que seguir trabajando dando a conocer estos programas, ¿no? Porque también la publicidad de estos actos de gobierno son fundamentales para poder hacer que la persona que tiene un arma en su casa
pueda saber dónde llevarlo. Exacto. Y de qué manera tiene que llevarlo, o si tiene que llamar por teléfono y un efectivo de una fuerza de seguridad viene a su casa a buscarlo. Y además lo importante de la política de desarme es que cuando se entregan estas armas de manera voluntaria no hay ninguna persecución, no se pregunta ni dónde viene, ni para qué se usó, claro, sino que es más bien justamente todo aquel material que es de uso controlado y que es peligrosísimo tenga una canalización un poco más ordenada, ¿no? Y que nadie quede en riesgo. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Pausa, esto es Pasos Perdidos y nos reencontramos en un minuto nada más. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos por Diputados Televisión, una jornada en la cual naufragó las intenciones del oficialismo de sesionar, de discutir 14 proyectos de ley, sumarle una declaración de rechazo de condena al fraude llevado adelante en Venezuela por parte de Nicolás Maduro y en el medio las discusiones políticas que se iban a dar con un par de temas centrales. Por un lado, la situación de los diputados libertarios, que en parte también, ¿qué es lo que quería el oficialismo? Encaminar esta situación. Claro. Y la idea era una declaración por parte de la Cámara, con un repudio, con resaltar los valores democráticos en la República Argentina. Trabajaron mucho en esa declaración, hubo idas y vueltas también con el texto original, estuvieron modificando algunos de los bloques dialoguistas. Y llevarlo, en definitiva, a partir de una cuestión de privilegio que el radicalismo iba a pedir, el diputado Juliano lo iba a pedir, Pablo Juliano, iba a pedir una cuestión de privilegio para condenar la presencia de los diputados en Ezeiza, y esto iba a motivar que esa cuestión de privilegio sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y ahí iba a empezar a trabajar la Comisión de Asuntos Constitucionales el tema. Esa era una alternativa. La otra alternativa era girar directamente todo, más allá de la declaración de la Cámara, girar todo a los pedidos de creación de comisiones, que está no solo el que pide Germán Martínez, sino también está el que pide la propia diputada Lourdes Arrieta, girarlo todo a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos que encabeza la diputada Los Penato. Eso se estuvo discutiendo mucho también en la labor parlamentaria, es parte de la argumentación de Hacemos Coalición Federal para no bajar, tiene que ver justamente esto, que tiene que ver con las cuestiones de resolver, toda esta situación. Pero bueno, hay agenda, hay agenda para mañana mismo también, en esta Cámara de Diputados de la Nación, agenda. Lo más importante, iba a decirte, perdón que me te interrumpí, tiene que ver con algo que también estaba hoy dando vueltas, que son la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que viene convocada hace ya una semana, ¿no? Sí, exactamente, y que tiene que ver, en principio, la convocatoria para mañana 2 de la tarde, de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, la Comisión de los DNU, la que tiene que analizar, la que tiene que validar, en definitiva, los decretos de necesidad de urgencia que dicta
el Poder Ejecutivo Nacional. La que discutió en primer término el famoso DNU 70/2023. Sí, está constituida por ley a partir de la ley 26.122, que establece una organización de cómo debe seguirse con los decretos de necesidad y urgencia, que en la reforma del 94 fueron refrendados, revalidados como una herramienta propia del Poder Ejecutivo por circunstancias particulares cuando el Congreso no pueda sesionar. Es por eso que se le dio un rol al Congreso, esta comisión bicameral por un lado, que conforman 6 diputados y 6 senadores, que tiene un plazo, el Ejecutivo, de 10 días para remitir el texto del dictamen, del DNU, y de ahí sale un dictamen justamente. Claro. Se debate entre los distintos bloques, se emiten uno o varios dictámenes, y luego de que tenga dictamen puede habilitarse su tratamiento en las cámaras. Tiene que ser rechazado por las 2 cámaras para que pierda vigencia. Con que uno solo la ratifique, tiene vigencia ya ese DNU. Bueno, y si el Congreso no termina tratándolo, sigue vigente, ¿no?, el DNU. Sí, y conforme a lo que, bueno, era la intención en un principio de La Libertad Avanza y de sus aliados de tratar los decretos de necesidad y urgencia que se encontraran pendientes, el temario de mañana tiene varios en tratamiento, pero alrededor de 40. 5 son de la gestión de Cambiemos, de Mauricio Macri. Una treintena son de la gestión de Alberto Fernández y solo 5 son de la gestión de Javier Milei, y son los decretos que se firmaron en diciembre, es decir, cuando recién asumió. ¿Qué pasa? También mañana veremos un nuevo capítulo de esta relación oficialismo-oposición dialoguista, porque en la previa de esta reunión hubo un pedido por parte de diputados radicales, del senador también Camau Espínola de Unidad Federal y de Nicolás Mazot de Hacemos Coalición Federal, el bloque de Pichetto, diciendo, bueno, sí, esto se acordó en febrero, se acordó que todos los jueves hubiera una reunión de comisión y que sí se trataran efectivamente los decretos que son más antiguos en un orden cronológico, pero al incumplirse esto de que se reunieran semanalmente, la comisión no se reúne desde el último 25 de abril, ya no tiene sentido, de alguna manera, tratar los decretos de esta forma, ¿no? Así que veremos qué discusión se plantea mañana, porque en el temario no están los decretos que hoy por hoy son más cuestionados, que tienen que ver, como decíamos antes, con la CIDE. No solo el que disolvió la AFI y instauró la nueva CIDE, sino también el que le otorgó 100.000 millones de pesos a los fondos reservados. Bueno, esos DNU no están en el temario de la comisión de mañana, pero sí, a partir de la semana que viene, ya pueden tratarse en el recinto, aún si la bicameral no emitiera dictamen. Así que veremos ahí cómo se da. Bueno, a ver, hay que ver qué es lo que pasa mañana, ¿no? Porque a mí lo que me dicen que la intención de la oposición, dialoguista y no dialoguista, es ver de poder dictaminar mañana mismo. Exacto, por lo menos van a discutirlo. Discutirlo y ver si pueden dictaminar. Pero lo cierto es que el oficialismo va a estar por resolver desde el punto de vista político, si lo resuelve mañana mismo y acepta lo que está pidiendo y presionando a la oposición, o si le pone fecha concreta de decir, bueno, el próximo jueves se debate de la semana que viene lo discutimos y firmamos dictamen de comisión, y después serán cada una de las cámaras que lleven los temas al recinto. Hubo algunas novedades de último momento también en el Senado, mientras nosotros estábamos con la sesión fallida de este día que en la Cámara de Diputados, que es el dictamen, varios dictámenes, por lo menos 2, respecto a la media sanción que emitió esta Cámara de Diputados respecto a el ajuste en los saberes jubilatorios por la pérdida del empalme entre una fórmula y la otra. Se cambió la fórmula por decreto y eso le generó una pérdida de por lo menos 8 puntos entre enero y diciembre, cuando la inflación llegó a 25 y 20 puntos en la Argentina, y los diputados, impulsados principalmente por la oposición dialoguista, por el radicalismo, por la coalición cívica, fueron desarrollando esta alternativa, y finalmente aquí en la Cámara se aprobó por 165 votos a favor, por alrededor de 70 y pico de votos en contra, solo 8 abstenciones, y el Senado lo empezó a discutir la semana pasada, donde los funcionarios plantearon que eso va a generar una complicación en el superávit fiscal que tiene el gobierno nacional, que plantea todos los meses.
Y bueno, la intención de la oposición de avanzar, ¿no? Para que esos 8 puntos sean recompuestos en los próximos meses. 8,1. Veremos qué pasa, ¿no? La recomposición. Se firmó el dictamen con mayoría construida entre Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical, porque firmó el senador Lustó, porque firmó el senador Blanco, y este tema queda habilitado para llegar en una semana al recinto del Senado Nacional. Es el mismo proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, es decir, que si lo aprueba el Senado va a ser convertido en ley y estará la herramienta que tiene también el gobierno, que tiene el presidente Milei, que es el veto presidencial, si es que no quiere mantener la sanción de la Cámara de Diputados y la sanción del Senado Nacional. Veremos qué es lo que ocurre. Mientras tanto, aquí también tenemos, como decimos, la agenda de la Cámara Baja, porque también ya está listo para llegar al recinto el proyecto que hablábamos anteriormente también con el diputado Pablo Servi, que tiene que ver con el voto de los argentinos en el exterior, Gonza. Exacto, no había ningún speech y no estaba preparado esto de que nos anticipe un poco el tema Pablo Servi, el diputado de la Unión Cívica Radical, pero también alimenta y acrecenta un poco la explicación de esta iniciativa, que básicamente lo que hace es darle nombre a aquellas iniciativas que ante cambios de gobierno van modificándose en base a lo que piensa cada uno de ellos. Claro. ¿Por qué digo esto? Y ahora lo vamos a ver, porque mediante decretos se fue modificando de una manera y de otra, pero que tiene un objetivo: darle la facilidad a aquellos argentinos, ciudadanos argentinos que residen en el exterior, que viven en otros países, a que puedan votar en todas las elecciones a nivel nacional. Con un pequeño detalle que dice el texto y que ahora lo voy a explicar. Pero en principio obtuvo el dictamen justamente en las comisiones de Asuntos Constitucionales y también en la Comisión de Relaciones Exteriores y Cultos. Por eso, efectivamente, como dijo Fer recién, ya tendría todo listo para poder pasar por el recinto y tener, obviamente, su primer aspecto aprobado. Después, obviamente, tendrá que pasar por el Honorable Senado, pero la realidad es que ya está listo para ir al recinto. Esto es un texto que se aprobó después de lo que ha sido un arduo trabajo respecto a la unificación de 7 iniciativas, entre ellas una de Silvia Lospenato, otra de María Eugenia Vidal, otra que también había propuesto Carla Carrizo, y que tiene como uno de los ejes principales o la base del texto el proyecto que había propuesto el diputado Fernando Iglesias, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Vamos a ir a la siguiente placa y aquí les voy a contar un pequeño detalle, porque cuando menciono a Carla Carrizo vale la pena decir lo que también nos anticipaba Pablo Servi en la explicación. Bueno, Carla Carrizo ha presentado su propia iniciativa y ha presentado también una disidencia respecto a este proyecto que ha tenido acuerdo en un 99%, por así decirlo, salvo en el punto de si realmente tienen que votar las personas argentinas que viven en el exterior en las PASO. Y aquí el texto lo que dice, básicamente, que todos los ciudadanos argentinos que residan en el exterior, o todos los ciudadanos argentinos básicamente en el mundo, puedan votar en todas las instancias de las elecciones nacionales que justamente, como dice el texto, decidan cargos efectivos. Por eso, a lo que tiene una diferencia este texto, o la disidencia de Carla Carrizo, es que no están incluidas las PASOs en este texto unificado. La pregunta es, ¿se logrará llegar al recinto con un acuerdo y que se metan las PASO dentro de este texto? Bueno, los porcentajes, al menos en lo que uno puede ir averiguando o olfateando políticamente y legislativamente hablando, dan a entender porcentajes más por la negativa que por la positiva de incluir las PASO. Bueno, deroga justamente la actual ley 24.007, que es una especie de modificación al Código Electoral Nacional,
Y aquí lo que decía al principio, deroga el decreto 189/2021, que es justamente la derogación de otro decreto de la época de Mauricio Macri, que es el 45/2019. Y aquí, básicamente, el punto principal es si los argentinos residentes en el exterior pueden votar a través del correo, del código postal. Bueno, la postura, en el caso del expresidente Alberto Fernández, justamente con este decreto, era quitar esa oportunidad, y en la de Mauricio Macri era de darle la posibilidad justamente de votar a través del correo, pensando en las distancias que a veces hay en los consulados de los distintos países donde viven los argentinos. Ayer se comentaba en la comisión justamente todo esto respecto al movimiento de estos decretos vinculados con el procedimiento. Por eso se retoma ahora la discusión, ¿no? Lo dejó bien en claro el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, hizo este raconto tal cual lo estás haciendo, Gonza, pero aclaró justamente que lo que desde la firma del decreto de Alberto Fernández justificaba esa derogación del otro decreto es que no había pasado por el procedimiento parlamentario. Hoy están buscando los votos de todos los bloques, porque esa argumentación no significa que no estén de acuerdo. Claro, exactamente. Bueno, y esto va a empezar a formar parte de lo que es la agenda que tiene ya el Congreso, pensando en una futura sesión en la Cámara de Diputados. Gonza, no sé si te quedaba alguna placa. Sí, unas pequeñas placas con algunos detalles simplemente de este proyecto. Bueno, justamente aquí lo que se argumenta es que todos los argentinos que viven en otros países tengan el derecho a votar en todas las instancias de las elecciones nacionales, como bien decía, y como dice el texto textual, que tengan un resultado efectivo, ¿sí? Que decidan cargos efectivos. Por eso no están dentro de este texto las PASO. El Poder Ejecutivo Nacional será responsable de garantizar los medios económicos, de garantizar la organización y también de garantizar los medios tecnológicos para que se pueda llevar a cabo este tipo de elección. Pero ¿qué pasa? También está el Código Electoral Nacional, que tendrá sus propias responsabilidades. Vamos a ir con la siguiente placa. Ahí lo vemos. La Cámara, en realidad Nacional Electoral, perdón, es la responsable de establecer el número de las mesas para tener un control. Lógicamente vale la explicación y la información de que los argentinos que viven o residen en el exterior tienen que estar dentro de un registro, ¿sí? Claro. Que eso obviamente lo tiene que hacer cada argentino que así lo desee, con tiempo, obviamente hay una fecha estipulada, pero hay que aclarar esta cuestión también. Y justamente en cada una de estas mesas se respeta como un tope máximo 1000 electores por cada una de las mesas. Por eso en cada uno de los consulados se debe organizar, y esto está a cargo de la Cámara Nacional Electoral. Y la última placa, si mal no recuerdo, que me estaría quedando para darle cierre a este tema. Esta es la última, perfecto. Bueno, la explicación básicamente para el resumen es que esto está listo para ir al recinto. Sí. ¿Es un tema de agenda? Sí, claro. Lo es, porque ya ha tenido su debate en la comisión. Primero en la comisión de Fernando Iglesias, que es la de Relaciones Exteriores y Culto, y luego en conjunto con Asuntos Constitucionales, comisión que preside Nicolás Mayoraz, el diputado de La Libertad Avanza, y que ahora se verá por sí o por no. Entiendo que los porcentajes, decía, están más por el no que por el sí, de incluir las PASO, como justamente marcó su disidencia Carla Carrillo y como lo dice en su proyecto. Y la realidad indica es que esto es una facilidad, por lo menos uno de los argumentos, para que todos los argentinos en el exterior puedan votar, aunque estén a kilómetros del consulado en su país, y lo hagan de manera fácil. Bueno, gracias, Gonza, porque esto tiene que ver en parte con una reforma política, tiene que ver con las leyes que tienen con objetivo cambios en el sistema electoral, y que por lo tanto también en lo que tiene que ver con las discusiones que está dando esta Cámara de Diputados, en 2 semanas podríamos tener también dictamen del proyecto de ley de ficha limpia, que la semana que viene se espera una nueva ronda de invitados en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Justicia, en el plenario de comisiones, como hubo en la jornada de ayer, que posteriormente puede haber 1 o 2 reuniones de plenario de comisiones entre los diputados para discutir, pero la intención del oficialismo y la intención de los sectores dialoguistas es que haya dictamen rápidamente para tener también la posibilidad de llegar ese tema de ficha limpia al recinto.
aquí se suman a lo que hablábamos cuando empezamos el programa de hoy. Los 14 proyectos que estaban previstos sesionar y discutir hoy, se suman más proyectos y más iniciativas, y se hace más engorroso para el oficialismo, para la oposición, decir, a ver, ¿cuándo empezamos a despachar estas votaciones? Claro, ¿no? porque Estas una vez que se discusiones. aprueba acá, tiene que hacer lo propio en el Senado, Claro. y lo que vimos por lo menos en lo que va de este año, al Senado no le es tan sencillo llevar al recinto algunas modificaciones del sistema electoral. Recordemos Claro. que el Senado representa a las provincias, a los gobiernos provinciales, que si bien es de elección directa son 3 miembros por cada una de las provincias, y hay una mayoría importante de Unión por la Patria, son 33 los senadores de ese bloque, muy cerquita del quórum. Le Claro. faltan por lo menos algunos, pero para el quórum, para una mayoría que desestabilice de algún modo las intenciones del oficialismo. Y también hace muchos meses que está el proyecto de boleta única con dos También. dictámenes que no llegan a coincidir, ¿no? Que tienen algunas diferencias sutiles pero fundamentales que impiden que vaya esto al recinto. Claro. Sí, y de alguna manera también lo que vemos con estos temas electorales, como nos hablaba Gonza, bueno, recordemos que el gobierno tenía una reforma política que iba a enviar, en el cual se eliminaban las PASO, esa era el aspecto central, pero al no encontrar consenso en eso, bueno, de alguna manera se empezaron con estos temas que también en su momento el PRO salió un poco a marcar la cancha y a decir, hace rato nosotros estamos reclamando estas cuestiones, así que se pusieron en debate ahora, ¿no? Ficha limpia y voto de los argentinos en el exterior. En ficha limpia habrá que ver, bueno, ahí qué consensos se dan respecto de algunos aspectos que tienen distintos los proyectos. Y no es menor lo que dice Meli, porque dentro de la discusión y de por qué no se incorporan las PASO, es porque también hay iniciativas que proponen o eliminarlas o que no sean obligatorias, por lo cual también marca un poco la tendencia de armar un texto ordenado y entendiendo lo que puede llegar a suceder a futuro. Claro. Efectivamente. Bueno, todo esto va a quedar pendiente Todo queda pendiente. la semana que viene. Gracias a los dos. Gracias, Meli, Gracias, por venir nos hoy y vemos. aclararnos toda la información, y gracias, Gonza, también Gran placer, Amán. por tenernos tan informados con los proyectos que están en debate, que tienen dictamen, que están resueltos ya, que se van resolviendo en las comisiones, pero que tienen ahora la dificultad de los acuerdos políticos, que hoy quedó clarísimo que eso también hay que trabajarlo fuertemente. Bueno, y lo que quedó claro también es que para el oficialismo, para la Libertad Avanza, para Gabriel Bornoroni, presidente del oficialismo en la Cámara de Diputados, para Martín Menem, el presidente de la Cámara, tiene que restablecer ese tejido que está dañado en las relaciones en torno a la construcción de mayorías, como sucedió y como logró finalmente construir esa mayoría para poder sancionar la ley bases y la ley de medidas fiscales. Ahora necesita mantener esa construcción de mayorías para, bueno, seguir avanzando con los diferentes proyectos que tiene el oficialismo con la intención de ser aprobados en esta Cámara de Diputados de la Nación. Hoy se encendió una luz amarilla en esa construcción de mayorías. Esa luz amarilla puede cambiar de color, puede ser volver a ser verde o puede quedar en rojo. generar mayores inconvenientes e irse a un color rojo. Pero lo cierto es que va a tener que el oficialismo reconstruir esa relación con las diferentes fuerzas políticas. De hecho, y lo dejaron bien en claro desde el comunicado de Hacemos Coalición Federal, que está cambiando de nombre también en estas horas, y también está trabajando en otras alianzas políticas. Hay movimiento dentro de los bloques porque hay algunas incomodidades en el bloque del oficialismo con el interbloque que se terminó constituyendo con el MID, el MID, como un bloque propio. Hay algunos movimientos también dentro del radicalismo con las nuevas incorporaciones a partir de los reemplazos que se dan. Bueno, hay que ver también cómo esto se va desarrollando en las próximas horas, porque como decía, el comunicado de Hacemos Coalición Federal dejó bien en claro que hubo acuerdos que no se cumplieron, y producto de eso, la actitud del día de hoy, además de argumentar que no querían caer en la grieta entre las posiciones del bloque mayoritario en la Cámara de Diputados, que es Unión por la Patria, y el bloque oficialista, que es la segunda minoría. Claro. Así que en ese tránsito tienen que ir con la discusión política, que ya excede todos los artículos de las leyes, ¿no? Claro. Va por otro lado. Y en el medio está la agenda.
En el medio están los proyectos, en el medio está el planteo que se señaló en la jornada de hoy, que tiene que ver con estas modificaciones en proyectos vinculados con el tema de seguridad, como es el registro de datos genéticos en casos de abuso sexual o de delitos sexuales. Eso por un lado, el proyecto de ley de armas, acuerdos internacionales entre Argentina con diferentes países en diferentes materias y en diferentes ámbitos, el ingreso de tropas, el permitir el ingreso de tropas extranjeras al territorio argentino y la salida de las argentinas hacia el exterior. Se suma también la declaración que en conjunto, o por lo menos en una gran mayoría, se había hecho respecto al tema de Venezuela, y sumamos también estos proyectos que nos contaba Gonza, sí. El proyecto de cambios electorales, como es el caso del voto de los argentinos en el exterior, lo que decimos del proyecto de ley de que tiene que ver con la ficha limpia. Está también la esencialidad de la educación, que tiene dictamen También, y puede ser sancionado exacto. próximamente. Bueno, una serie de iniciativas que tienen, por un lado, acuerdos parlamentarios para su aprobación, pero faltan los acuerdos políticos sobre estos temas que transitamos hoy, vinculados con la AGN, con las autoridades de algunas comisiones bicamerales que no se han conformado, que tienen mucho interés en los diputados, no solamente por el rol que cumplen, sino porque son herramientas de control del Ejecutivo Nacional. Bueno, de acá lo vemos fácil. Sí, muy fácil, pero no es tan sencillo. Recinto, no es sencillo. No. Es como cuando uno ve un partido de fútbol. Estando en la tribuna, todos vemos de qué Y manera opinamos, somos todos fácil directores técnicos. hacemos el gol. El tema que los que tienen que jugar son los jugadores dentro de la cancha. Exactamente, 257 en este caso. Vamos a ver cómo sigue. Por ahora nos despedimos, ¿te parece bien? Nos vamos a reencontrar mañana. Gracias, Saman, gracias a usted por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Adiós.